Hola, empezamos con una nueva asignatura, bienvenidos. Enfoques y fundamentos históricos de la psicología, Unidad 1. La asignatura Enfoques y fundamentos de la historia de la psicología pretende desarrollar en el estudiante competencias teórico-conceptuales sobre el origen y evolución de la ciencia psicológica. Introduce al estudiante en el campo de la psicología desde sus inicios hasta su desarrollo en el momento actual, abarcando las diferentes situaciones históricas, filosóficas y metodológicas. Analiza las principales corrientes psicológicas, su influencia y su vigencia en el presente. El desarrollo de la temática permite comprender, a través de todo un análisis e investigación bibliográfica, el campo de la psicología en todo su desarrollo y dimensión. Índice 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 El concepto del alma en la filosofía griega. 2.2 La ciencia del alma en la Edad Media. 2.3 El Renacimiento y la Reforma Protestante. 1. Información de la unidad. Tema de la semana. Objetivo: conocer aspectos básicos de los principales fundamentos históricos y filosóficos que dieron origen a la psicología como ciencia. Tema: Introducción a la historia predisciplinar de la psicología. Unidad: Antecedentes de la psicología contemporánea. 2. Información de los subtemas. 2.1 El concepto del alma en la filosofía griega y romana. En el libro Historia de la Psicología de los autores Lafuente, Loredo, Castro y Pizarroso se realiza una revisión exhaustiva sobre la filosofía griega y romana. Al respecto se determina lo siguiente. Definición sobre alma. La aparición del término psicología en el siglo XVI está ligada a una nueva ola de comentarios, en el contexto de la Reforma Protestante, al Tratado de Anima, sobre el alma, de Aristóteles, 384 a 322 AC, en el que se aborda el problema de la definición del alma. Para muchos, esta obra es considerada como el primer tratado de psicología. Esta obra es parte de los estudios de biología de Aristóteles, no pretende reducir el alma al cuerpo, y menos aún al cerebro. Se entiende el alma como aquello que da vida al cuerpo, anima, y sería ella precisamente la que vendría a explicar la diferencia entre los seres vivos, animados, y los no vivos, inanimados. La inmortalidad del alma, en efecto, es un rasgo fundamental del pensamiento de Platón, 427 AC 347 AC, que recogía a este respecto la doctrina de la transmigración de las almas. Las ideas serían algo así como los conceptos universales que existirían más allá de las cosas o acciones particulares, por ejemplo, la idea de triángulo, las ideas sobre la verdad, justicia y belleza. El alma actuará, así como punto de conexión entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Las almas en las que predomine esta parte mundana se reencarnarán en seres inferiores, mientras que las más virtuosas, entre las que Platón situaba las de los filósofos, podrán incluso llegar a escapar del ciclo de reencarnaciones. Puedes pausar el vídeo para analizar la gráfica. Para Aristóteles el alma sería precisamente aquello que da vida y completa al cuerpo, no solo al humano sino al de todos los seres vivos. Distingue así una serie de facultades, capacidades, del alma y las divide en el alma vegetativa, presente en las plantas, a la que se asocian las facultades de la nutrición, la reproducción y el crecimiento. El alma sensitiva, presente en los animales, asociada al deseo, al movimiento y a la percepción, dentro de la cual distingue entre los sentidos externos, tacto, vista, oído, gusto, olfato, y los sentidos internos, que serían el sentido común, la imaginación. El alma racional o intelectiva, exclusiva de los seres humanos. Ilustración de alma para Aristóteles, puedes pausar el vídeo para el análisis. A partir de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno, siglo III AC al siglo V DC, y con la aparición de nuevas unidades políticas con lo cual las teorías de Platón y Aristóteles perdieron popularidad para dar paso a otras filosofías, cinismo, escepticismo, epicureísmo, estoicismo, se presentan como sistemas de creencias y prácticas para la salvación individual.
tratan de recuperar para el individuo cuestiones como la libertad de acción y decisión o la autosuficiencia sobre la que poder garantizarse una existencia virtuosa en un contexto de decadencia. En este sentido, encontramos en las filosofías helenísticas un amplio y detallado tratamiento del alma al servicio de una serie de prácticas como terapias para la vida, como ejercicios relacionados con la atención, la memorización, la meditación, con el objetivo de vigilar el espíritu y dominar el pensamiento y la voluntad. En este ámbito el tratamiento del alma, Platón y Aristóteles, no puede entenderse como un entorno de conocimientos de sí mismo, sino de la física, la lógica y la ética. El estoicismo, que fue la más influyente de las filosofías helenísticas y romanas, entre otras cosas por su mayor relación con el orden sociopolítico dominante. En este contexto, el cristianismo tuvo mayor influencia que el estoicismo. Los primeros filósofos cristianos continuarían la tradición de los ejercicios espirituales en la vida monástica, profundizando en la meditación y en el examen de conciencia, pero su objetivo era conocer a Dios. San Agustín, 354 a 430 DC, dará un gran impulso al estudio introspectivo del alma como forma de acceso al conocimiento de Dios, en obras como sus Confesiones, 400 DC. 2.2 La ciencia del alma en la Edad Media. En los siglos V al XI, la filosofía platónica dominaría el pensamiento en Occidente durante la Edad Media. Por otra parte, los representantes de las teorías clásicas del neoplatonismo ejercerían su influencia en Oriente, donde las obras de la filosofía serían traducidas al árabe, al hebreo y al latín. Aristóteles surge con su teoría del naturalismo, que empezó a dividirse debido a la incompatibilidad con el dogma eclesiástico, la concepción cristiana de la inmortalidad del alma humana y la meditación introspectiva de la fuente del conocimiento basada en la escolástica, escuelas normásticas y catedralicias, predecesoras de las primeras universidades. En este contexto, la filosofía y la teología buscaban afinidad entre la fe y la razón. El apogeo escolástico tuvo su auge en el siglo XIII, con San Buenaventura, 1221 a 1274, cuyos estudios tenían una dimensión filosófica orientada a lo divino, quien definió al alma humana como la forma del cuerpo, y, Santo Tomás, orientó su estudio hacia la autonomía de la filosofía, quien a su vez devuelve el intelecto al alma humana, haciendo del conocimiento un producto activo del pensamiento humano y no un don de la iluminación divina. En este sentido, restringe la razón humana al conocimiento del mundo de la naturaleza. Este evento de parte de Santo Tomás, al separar el conocimiento del mundo, la filosofía, del conocimiento de Dios, la teología, sentó bases para el futuro conflicto entre la razón y la fe, dando inicio a la filosofía moderna. 2.3 El Renacimiento y la Reforma Protestante. A partir del Renacimiento, el conocimiento del alma humana constituye un tema central, ya que toda la sociedad cristiana tiene como objetivo alejarse de la naturaleza pecaminosa. Todo teólogo debía dominar las discusiones más eruditas sobre el alma, sobre el saber y la voluntad, como determina Gantet. De esta manera, un discípulo de Lutero, Philipp Melanchthon, 1497 a 1560, otorgó en su reconstrucción de las universidades protestantes centroeuropeas un lugar primordial a las artes prácticas para el manejo del alma, como por ejemplo la retórica. En esta última década del siglo XVI, es cuando empieza a aparecer en algunos textos de la escolástica protestante el término psicología como una traducción de lo que se venía llamando ciencia del alma, psique y logos. Sin embargo, en vez de surgir como una nueva disciplina, el estudio del alma se sigue dando desde diferentes contextos. En la física, donde se estudiaba la parte del alma ligada al cuerpo, lo que hoy se llama fisiología, la llamada pneumatología, dedicada al estudio de los espíritus, el alma inmortal, y la filosofía moral, ética y política, centrada en el estudio del alma racional, compuesta por entendimiento y voluntad, así como de una conciencia moral. Para autores como Greenwood, la psicología, para su establecimiento como ciencia, tuvo gran influencia de ciencias como la física, la química y la biología, lo que se ve reflejado en los principios de algunos psicólogos contemporáneos. Sin embargo, el establecimiento de la psicología como disciplina científica surge a finales del siglo XIX en Alemania,
a partir de la implementación del primer laboratorio de psicología en 1879, donde Wilhelm Wundt emplea el método experimental. En este estudio participaron otros científicos quienes contribuyen como un aporte definitivo hacia una psicología científica. Índice semana 2. 1. Información de la unidad. 2. Información de los subtemas. 2.1 Dualismo, monismo. 2.2 Racionalismo, empirismo. 2.3 Apriorismo. Asociacionismo. Positivismo. 1. Información de la unidad. Objetivo: identificar los principales aportes filosóficos científicos que permitieron el establecimiento de la psicología como ciencia desde los diferentes enfoques. Tema: antecedentes filosóficos de la psicología. Subtemas: 1. Dualismo, monismo. 2. Racionalismo, empirismo. 3. Apriorismo. Asociacionismo. Positivismo. Unidad: antecedentes de la psicología contemporánea. 2. Información de los subtemas. 2.1 Monismo y dualismo. En esta clase se presentan algunos de los antecedentes del pensamiento más influyente en la psicología contemporánea, desde el ámbito filosófico, como son, el monismo, dualismo, racionalismo, empirismo, apriorismo, asociacionismo y positivismo. Monismo. De acuerdo al Diccionario de Filosofía y Sociología Marxista, 1959, el término monismo proviene del griego monos, uno. Doctrina filosófica que, en oposición al dualismo, adopta solo un principio. Existe un monismo materialista, como uno idealista. Los materialistas consideran como principio del mundo la materia, que es la única causa de los fenómenos. Los idealistas monistas consideran como único principio de todos los fenómenos al espíritu. Solo es verdadera filosofía monista el materialismo dialéctico. El monismo entiende que la mente-conciencia debe ser explicada y ajustarse en sus capacidades a las mismas leyes que explican el resto de la vida orgánica. El monismo es tanto una consecuencia como uno de los fundamentos del pensamiento científico. Dualismo. Proviene del latín duo, dos. Tendencia filosófica que, en oposición al monismo, considera como principio de la existencia no una, sino dos substancias diferentes. Descartes, por ejemplo, consideraba que el hombre se compone de dos substancias independientes, una corporal y otra espiritual, el alma y el cuerpo. El dualismo trata de conciliar y combinar el materialismo con el idealismo. Se acepta que los orígenes del dualismo en nuestra cultura se remontan a los de la filosofía griega, Platón, y ha sido incorporado a la mayoría de las religiones. Más tarde, Descartes consolidó el dualismo en términos epistemológicos a través de la dicotomía mente-cuerpo al asignar lo concerniente al cuerpo a la ciencia y lo relativo al alma a la teología y a la filosofía. El dualismo es considerado como un precepto filosófico de sentido común y universal. Incluso se ha propuesto que podría ser una consecuencia de adquisiciones evolutivas del cerebro humano en relación a la cognición social, lo que explicaría su preeminencia aún en tribus aisladas culturalmente de Occidente y presentarse en forma rudimentaria en niños. Según el dualismo, los seres vivos y, en especial, las personas tienen mente y cuerpo. Esta tesis es compartida de alguna manera con la mayoría de las religiones, en cuanto que distinguen entre alma y cuerpo, no siendo una ridúsabal al otro ni viceversa. 2.2 Empirismo y racionalismo. Empirismo. Doctrina psicológica y epistemológica que, frente al racionalismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, reflexión, o externa, sensación, y que esta es su única base. El empirismo parte de la base de que solamente es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante la observación sistemática. El empirismo parte de que todo conocimiento procede de la experiencia reiterada, de nuestros sentidos, y se va formando por medio del método inductivo, yendo de lo particular a lo general. Para la Real Academia Española el empirismo se deriva del griego empeiria, experiencia e ismo. Significa, 1. Conocimiento que se origina desde la experiencia. 2. Sistema filosófico fundado principalmente en los datos de la experiencia.
De acuerdo con el estudio de Villarreal Coindro y Avendaño Barroeta, existen 4 grandes representantes: Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. Bacon plantea que existen diferencias entre el intelecto humano y la verdad. Para este filósofo es necesario dirigirse a la naturaleza misma para conocerla. La experiencia es la auténtica maestra. Para Hobbes, de acuerdo con su criterio, los procesos psíquicos y mentales tienen un fundamento corporal y material, negando que la voluntad sea libre en el individuo y oponiéndose al racionalismo. Afirma que la mente tiene representaciones sensoriales de las cosas. Locke, a su vez, manifiesta que la mente es como una tabla rasa, en la que no hay nada escrito y que las ideas vienen de 2 fuentes, la percepción o experiencias, externa, sensación, y la fuente interna, reflexión, esta última, contenida en la primera. Finalmente tenemos a David Hume, quien determina 2 tipos de percepciones: impresiones e ideas. Las impresiones eran fuertes y vivaces. Las ideas eran débiles y surgían como resultado de las primeras. En la psicología, el empirismo tuvo un gran aporte, influyendo en el conductismo. Villarreal Coindro y Avendaño Barroeta. Racionalismo. El racionalismo, de manera general, es el predominio del pensamiento racional o de la razón que guían las actividades y las decisiones de la persona. Para la Real Academia Española, el racionalismo es, una doctrina cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. 2. Sistema filosófico que funda sobre la sola razón las creencias religiosas. El pensamiento racionalista fue aceptado por la escuela cognitivista, sin embargo es rechazado por filósofos como John Watson y Bruce Frederick Skinner, conductistas, quienes consideran que el comportamiento de los individuos corresponde a causas externas. A decir de Villarreal Coindro y Avendaño Barroeta, entre los filósofos que han planteado enfoques racionalistas tenemos a Baruch de Spinoza. Dice Emily Breyer en su primer tomo de Historia de la Filosofía, consideraba que el espíritu humano debe situarse de golpe en conocimiento intelectual. Gottfried Wilhelm Leibniz distingue entre verdades de razón y verdades de hecho, siendo esta la diferencia que ahora se conoce como ciencias naturales como la biología y las ciencias exactas como las matemáticas. George Berkeley afirmó que las cosas no existen en cuanto no son conocidas. Todos ellos han dado prioridad al pensamiento o razón sobre el empirismo. En la psicología, esta corriente de pensamiento es adoptada en especial por el cognitivismo. Villarreal Coindro y Avendaño Barroeta, 2012. 2.3 Apriorismo, asociacionismo y positivismo. Apriorismo. De acuerdo con la Real Academia Española, apriorismo es el método en el que se emplea sistemáticamente el razonamiento a priori, o sea, antes de examinar el asunto de qué se trata. Avendaño Barroeta: una persona tiene ciertos conocimientos desde que es concebida o desde que nace y que a partir de esos conocimientos puede aprender todo sobre la realidad sin necesidad del aporte que le puedan dar los sentidos. Jean Piaget y Noam Chomsky, cognitivistas, han realizado propuestas con enfoques apriorísticos. Asociacionismo. El asociacionismo es la doctrina que explica todos los fenómenos psíquicos por las leyes de la asociación de ideas. El asociacionismo está relacionado con el empirismo. Autores describen en sus estudios que Hume planteó 3 principios de asociación que están presentes en todas las personas, sin embargo, acepta que no son infalibles, es decir, que no necesariamente serán las únicas conexiones entre las ideas. A. Similitud. B. Continuidad en tiempo o lugar. C. Causa-efecto. De la misma fuente, también se determina que el filósofo David Hartley proyectó un poco más las ideas del asociacionismo, quien buscó una explicación total de los hechos psicológicos y su efecto a nivel fisiológico. Positivismo. Para la Real Academia Española, el positivismo es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Uno de los principales representantes de esta teoría es Augusto Comte, quien utilizó el término positivo para referirse a lo real, preciso, cierto, orgánico, relativo y comprensivo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda compartir el vídeo con otras personas e interactuar con un me gusta, además de dejarnos tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima.